desempeña como manager regional en el sureste de Estados Unidos para Wurster Engineering and Construction, empresa especializada en mejoramiento del suelo mediante columnas de grava compactada, vibrocompactación e inclusiones rígidas, construcción de fundaciones profundas y estructuras de contención. Ingeniero registrado en Estados Unidos y miembro de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles y del Comité de Mejoramiento del Suelo del Instituto de Fundaciones Profundas. Ha participado en presentaciones técnicas, en conferencias en Estados Unidos, Latinoamérica y el Medio Oriente. Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por la introducción. Antes de empezar, quería darle las gracias al comité organizador por invitarme a participar en esta conferencia. Yo nací en Cartagena y viví aproximadamente 20 años aquí y por motivos laborales resido en Estados Unidos hace más de 15 años. La presentación es acerca de columnas de grava compactada. Haré todo lo posible por mantenerlos despiertos. Inicialmente voy a hablar acerca de la historia de las columnas de grava. Después voy a hablar sobre el equipo, especialmente de los vibroflots, que son los equipos que nosotros utilizamos para el mejoramiento del suelo, para la construcción de las columnas de grava. Después hablaré un poco acerca de las columnas de grava, cómo se construyen, para qué sirven, algunas aplicaciones y al final hablaré sobre el control de calidad durante y después de la construcción. Bueno, un poco acerca de la historia de las columnas de grava. Es una tecnología que lleva muchos años. La historia cuenta que en el Taj Mahal se hicieron columnas de grava excavadas a mano y compactadas en capas con materiales manuales. Hace muchos años, Taj Mahal se construyó en los años 1600, 1700. Es una tecnología que lleva muchos años. En la historia reciente, en los años antes de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania se estaban desarrollando tecnologías para ayudar a la construcción del país y en Alemania se inventó el primer vibroflot. Es básicamente es un equipo que tiene un motor excéntrico en la punta y es un equipo eléctrico y tiene un motor excéntrico en la punta que vibra alrededor de unas 1800 revoluciones por minuto para hacer la compactación del agregado. Aquí van a ver un video. Ese fue un video del año 1939, fue uno de los primeros trabajos de vibrocompactación que se hizo en Alemania. Aquí ven el vibroflot, está colgado sobre un trípode de madera. Ese fue uno de los primeros trabajos que se hicieron, así que muy rudimentaria la infraestructura. Aquí ven el vibroflot, está vibrando un poco. Para penetrar dentro del suelo se usa agua. Ahí vieron que salía agua. El vibroflot tiene unas tuberías a los lados donde inyecta agua a presión. A medida que se baja, aquí está mostrando como una gráfica de cómo van a penetrar el equipo. O sea, que con la ayuda del agua se penetra hasta la profundidad de diseño o hasta la profundidad que se quiere mejorar. En ese caso particular se está haciendo es vibrocompactación, que es una técnica que se utiliza para densificar arenas sin colocar agregado, que es diferente a las columnas de grava. Se va bajando el equipo y se dan dando cuenta, a medida que va bajando el equipo, se van generando unos cráteres alrededor del equipo, pueden llegar a tener varios metros de diámetro y de profundidad. En este caso en particular, hace 80 años, bajaron hacia 20 metros. Se tenía que hacer un mejoramiento a 20 metros, llegan a los 20 metros y después empiezan a subir el equipo cada 50 centímetros y lo dejan vibrando por 20, 30 segundos para ir haciendo el mejoramiento. Solo quería mostrarle como lo rudimentario que era el equipo hace 80 años, pero con todo y la poca tecnología que tenía en esa época, mire que ya se podían llegar a profundidades del orden de 20 metros con equipo tan rudimentario. Como les comenté, es un equipo eléctrico, así que lo que uno controla durante la construcción es el amperaje. El amperaje es como la energía, lo puede traducir uno como la energía que se requiere para compactar el suelo. A medida que el equipo va bajando y el suelo le va confinándolo, necesita más amperaje para poder moverse. Este es un equipo que se mueve en unas 1800 revoluciones por minuto
La amplitud del movimiento varía de acuerdo al peso del equipo y a la configuración. Entonces, aquí muestran el amperaje que están midiendo, en esa época cómo lo medían, pero solo quería mostrar es la tecnología lleva muchos años en el mercado y ese fue uno de los primeros. Aquí muestran cómo controlaba el amperaje y quiero mostrar un poco al final cómo hacían. Aquí se ve ya después de que se hizo la compactación. Entonces, miren el cambio volumétrico que se produjo, que genera ese cráter tan grande alrededor del equipo. Estamos hablando de varios metros de profundidad y varios metros de diámetro. Se requiere una energía muy grande para poder hacer eso en una costura de suelo. Y eso es lo que le quería mostrar. Miren, en esa época todo se hacía manual. Llegar a hacer un proyecto en esa época con esa tecnología llevaría toda una vida, no se podría hacer. Entonces, pero la tecnología lleva muchos años. Aquí están los Vibroflow, como les decía, tienen un motor excéntrico en la punta. La ventaja de esos equipos es que la configuración se puede variar, dependiendo el tipo de suelo o dependiendo de la aplicación, se pueden cambiar los pesos dentro del material, dentro de la punta, para generar más vibración, más oscilación. Se utilizan también convertidores de frecuencia con los que uno puede variar la frecuencia de vibración. Cuando uno está cerca de estructuras existentes, si genera mucha vibración podría dañar las estructuras existentes, pero si uno cambia la frecuencia puede trabajar cerca de estructuras existentes sin llegar a dañarla. Nosotros hemos hecho trabajos a menos de 1 metro de estructuras existentes y no hemos tenido problemas. Todo depende también del tipo de suelo. Si usted va a hacer una vibración cerca de arenas, podría tener problemas en las estructuras existentes, pero si está trabajando en más suelos cohesivos, puede estar relativamente muy cerca de las estructuras sin generar ningún tipo de daño. Bueno, las columnas de grava, ¿en qué tipo de suelo funcionan? Pues los que son ingenieros geotecnistas aquí saben qué significa esa gráfica que estoy presentando. En suelos arenosos y limosos y arcillas, las columnas de grava son una buena alternativa. Ya cuando estamos hablando de arenas limpias y gravas, la vibrocompactación desde el punto de vista económico es mejor que las columnas de grava. Los dos sistemas funcionan, pero la vibrocompactación es más económica porque no requiere utilización de agregado. ¿De dónde son adecuadas las columnas de grava? En arenas limosas, en materiales granulares con finos, en limos y arcillas con determinada cohesión. Suelos muy blandos no funciona muy bien porque para generar la compactación de la columna necesita confinamiento lateral del suelo. Cuando estamos tratando de construir columnas en suelos muy blandos, el suelo no tiene la suficiente capacidad horizontal para proveer el confinamiento que se requiere y económicamente no es factible porque se generarían columnas de 2-3 metros de diámetro que sería muy costoso. Y la aplicación es limitada en turbas, suelos orgánicos y basuras. Si usted tiene suelos orgánicos, las columnas de grava no son la solución para su proyecto. El motivo principal es que los suelos orgánicos con el tiempo se degradan, lo que haría que se perdería el confinamiento lateral de la columna con el tiempo y podría fallar. Bueno, ¿cuándo usar las columnas de grava? Funciona muy bien en la parte de licuación, para mitigar licuación en arenas, en terraplenes, en suelos blandos. Más adelante voy a mostrar un ejemplo de cómo se podrían utilizar las columnas de grava en combinación con otros sistemas para estabilizar terraplenes. Y cuando se requiere una reducción de los asentamientos diferenciales, donde los asentamientos diferenciales son más importantes que los totales. Para darles una idea del grado de magnitud de reducción de asentamientos, con las columnas de grava se puede hacer una reducción de asentamientos del orden del 50-60% de los asentamientos totales que se generarían sin mejoramiento. Si se llegan a hacer sus cálculos de asentamientos para una fundación y les da del orden de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, con las columnas de grava, asumiendo que el suelo sea ideal para el sistema, se podrían reducir del orden de 1 pulgada o menos de 1 pulgada. Si estamos hablando de 5 o 6 pulgadas, la reducción sería la mitad. Entonces, para tener en cuenta eso. Cuando el método no es, se puede utilizar, como lo mencioné, en arcillas muy blandas,
debido a la falta de confinamiento lateral que generaría el material, y en suelos orgánicos. Cuando el método es de uso limitado, como lo mencioné, vibrocompactación en arenas limpias, económicamente es mejor. Entonces, en ese caso, no, las columnas de grava, a pesar de ser técnicamente una solución adecuada, desde el punto de vista de costos, sería mucho más costosa. Para que tengan una idea de costos, podría ser del orden de 4 o 5 veces más costoso que la vibrocompactación. Así que, punto de vista, como ingenieros tenemos que proveer soluciones técnicas, pero económicamente también que tengan sentido. Así que en la parte de licuación o densificación de suelos granulares, la vibrocompactación funciona mejor. Básicamente, el efecto que generan las columnas de grava en la matriz de suelo es, en suelos granulares, debido a la vibración, ayuda a densificar la matriz del suelo alrededor de las columnas de grava. En suelos cohesivos no se espera mejoramiento de la matriz. Entonces, en suelos granulares sí esperaría uno que si uno hiciera ensayos de penetración estándar o pruebas para verificar mejoramiento, en suelos granulares entre puntos de las columnas se observe un mejoramiento del número de golpes o de la capacidad portante del material. En suelos cohesivos no se vería ningún mejoramiento. La otra función o el efecto es que esos son unos suelos, unos métodos de mejoramiento del suelo, como el nombre lo dice. Estos no son pilotes, la teoría, mucha gente los confunde con pilotes. Estos no son pilotes, eso lo que buscamos es mejorar la capa de suelo, que las propiedades mecánicas no son lo suficientemente adecuadas para soportar una estructura. Entonces, cuando uno analiza ese sistema, lo analiza como un sistema conjunto de la columna de grava con la matriz de suelo. Uno genera unos parámetros compuestos de la columna de grava con el suelo. Entonces, genera esa rigidez de toda la masa de suelo que se está mejorando. Y en cuanto a la parte de licuación o en la parte de consolidación, si tenemos suelos cohesivos donde se puedan instalar las columnas de grava, las columnas funcionan como drenajes. Entonces ayudan a acelerar, reducen los asentamientos de consolidación porque estamos generando un suelo más, una matriz, un conjunto de suelo más rígido, y a la vez funcionan como drenaje, lo que hace que reduce el tiempo de consolidación. Bueno, voy a hablar, las columnas de grava hay varios métodos, especialmente voy a discutir el método que se conoce como el top fit, que es un método de reemplazo donde se va a reemplazar el suelo por las columnas de grava. Esa metodología se utiliza principalmente cuando lo que uno hace es con un barreno hace una excavación, un hueco de 30 pulgadas, 25 pulgadas. Cuando la excavación puede permanecer abierta, se utiliza este método. Top fit significa que el agregado se coloca desde la parte superior de la excavación. Básicamente lo que se hace es, uno puede preperforar con un barreno hasta la profundidad de diseño que uno quiera, o muchas veces puede simplemente perforar una parte. Muchas veces tiene un suelo poco denso en la parte superior y después un suelo blando, que es lo que se quiere tratar. Uno puede hacer un prebarrenado y después el equipo lo suficientemente potente para penetrar en esa excavación y generar la excavación. Y el agregado se coloca desde la parte superior, por eso se llama top fit. A veces se utiliza agua para ayudar a penetrar el equipo, y también para permitir que el espacio entre la excavación y el equipo permanezca abierta para que la grava fluya. A veces se utiliza agua, no tiene que utilizarse siempre, solamente cuando hay más suelos arenosos. Se llega a la profundidad que se requiere el mejoramiento. Aquí ven que colocamos la grava desde la parte superior y empezamos a hacer movimientos subiendo y bajando. Se sube 1 metro, se baja 70 centímetros. La idea es como tener capas compactadas de alrededor de 30 centímetros. Y se realiza ese movimiento de arriba hacia abajo hasta que se llega a la parte superior y se construye la columna. Entonces, básicamente, cómo funciona
el sistema. Para que tengan una idea en cuanto a rigidez, cuando se compara la rigidez de las columnas de grava con los suelos, puede estar del orden entre 5 y 30 veces. Va a ser más alto en suelos cohesivos, en arcillas, y va a ser un poco más bajo en suelos granulares, pero permite una rigidez relativamente alta de esos materiales. Se han hecho ensayos de laboratorio y ensayos en campo de ángulos de fricción interna para las columnas de grava y dan del orden de 40, 45, 50 grados. O sea que se genera una densificación importante de los granos y que alcanza unas propiedades ingenierías bastante altas. Aquí hay una foto del equipo básico que se requiere. Aquí están viendo el Vibroflow. Como les dije, eso es un equipo eléctrico que siempre tenemos que tener un generador. Por lo general se utiliza un generador de 400 voltios. Algunas veces, dependiendo de la profundidad de mejoramiento, se utilizan grúas, por lo general grúas de entre 50 y 100 toneladas. Y tenemos el excavador, el cargador, que es el que alimenta la grava. Esa es básicamente una de las formas de hacer la construcción. Para profundidades no tan cortas, se puede utilizar también excavadoras. Aquí ven el equipo montado sobre una excavadora. Por lo general son excavadoras entre 20 y 30 toneladas, 40 toneladas. Y aquí vemos el cargador. Es un cargador que tiene una cuchara especial que descarga lateral para tratar de que la mayoría del agregado caiga directamente en la excavación y no se genere desperdicio. El agregado es costoso, así que uno trata de minimizar lo que más pueda los desperdicios, porque al final de un proyecto siempre son costos que hay que tratar de... Aquí hay un video de un proyecto que hicimos recientemente en Costa Rica, donde ven, aquí se está utilizando agua para ayudar a que el equipo baje, y si ven cómo la piedra va bajando en la excavación. La excavadora se va empujando la grava, pero básicamente eso es, se utiliza agua para ayudar a que la grava llegue al fondo de la excavación. Bueno, el otro sistema que se conoce como el sistema de desplazamiento es el sistema bottom feed. Como el nombre lo indica, la piedra se coloca del fondo de la excavación. Ese sistema se utiliza en aplicaciones marinas y donde si se hiciera una excavación para construir las columnas de grava, no permaneciera abierta durante la construcción. La forma o funciona es, el vibrador tiene una tubería, aquí se ve una tubería de unas 15 centímetros de diámetro a un lado del equipo, por donde se alimenta la grava, al fondo. La grava sale aquí al fondo. En la parte superior, aquí pueden ver, hay dos formas de hacer alimentar la grava. Hay una tolva en la parte superior, y con este equipo se alimenta la grava abajo con un cargador, y ese equipo va subiendo, lo coloca en la tolva. Aquí debajo no es muy clara la foto, pero tiene un tanque que va a presión. Se abren unas compuertas, el agregado cae en esos tanques a presión y después se utiliza aire para que la grava llegue al fondo de la excavación. Ese sistema se hace porque abajo, por lo general, ese sistema se utiliza cuando hay agua. Entonces va a haber una presión hidroestática en el fondo del equipo. Si solamente dejáramos que la piedra cayera a gravedad, muchas veces no bajaría, porque la presión hidroestática dentro del tubo sería mayor que la gravedad y no permitiría que bajara la grava. Entonces nosotros utilizamos en nuestro sistema aire a presión para ayudar a que la grava baje. Entonces se llega a la profundidad de diseño penetrando con el equipo, y lo mismo, se va haciendo el movimiento de arriba hacia abajo hasta que se construya la columna de grava. Aquí hay una forma con unas grúas. Aquí también se puede utilizar el sistema con una excavadora. Y aquí hay un video, ese es un proyecto que hicimos en Vancouver. Aquí ven, se está utilizando agua con aire para ayudar a la excavación. Fíjense que mientras aquí va bajando el equipo, esto va subiendo. Manejan winches diferentes en la grúa. Y aquí se va a alimentar la grava. Este es el tanque que les digo, que es tanque a presión. La grava llega a esta tolva y después pasa al tanque a presión, y con la ayuda del aire baja hasta la punta
de la herramienta. Ahí ven, se ve el vapor o el aire, el agua que sale, tiene unos jets a los lados del equipo para que ayude a mantener la excavación abierta. Algunas veces hay zonas donde para poder hacer las columnas de grava, pues uno, como se dieron cuenta, el cargador tiene que llegar a donde está el equipo, donde está la excavación para poder alimentar la grava. Algunas veces el acceso a la zona donde se tiene que hacer el mejoramiento es difícil o complicado. Normalmente en la parte de taludes, si usted tiene que tratar el talud, ¿cómo hace que llegue el agregado a la mitad del talud? Ahí no hay excavador que pueda llegar a alimentar la grava. Nosotros hemos diseñado una bomba parecida a las bombas que se utilizan para concretos, pero en vez de concreto, la bomba lo que hace es que alimenta la grava hacia el equipo. Aquí se ve una foto, un proyecto que se hizo recientemente, donde la grava, aquí se ve el cargador que va a llegar a alimentar la bomba con la grava, y a través de una manguera, esta manguera de aproximadamente 6 pulgadas de diámetro, a presión también se lleva la grava hasta el otro tanque a presión para después ya depositarla en la parte inferior. Yes. Acceso no es mucha limitante para la construcción de las columnas. Es un poco más lento porque esto tiene una capacidad limitada, pero se podría llegar a la sala de construcción. No estoy seguro qué pasó aquí, pero quedó. Anoche no estaba así cuando lo terminé, pero bueno, me disculpan que el video salió al revés, pero lo que quería mostrar, aquí ven la tubería, la manguera que está conectada a la bomba, y van a ver el cargador que está alimentando la grava. Entonces, ese fue un proyecto un proyecto nuclear donde empezaron a construir y después se dieron cuenta que había problemas de la estabilidad del talud y no había muchas soluciones porque ya habían construido parte del edificio. Entonces se ideó esta solución para hacer el mejoramiento. Era una parte del talud donde había problemas de estabilidad. Bueno, ahora voy a asegurarme que no me pase el tiempo. Instalación en alta mar. Hemos desarrollado el sistema para poder hacer la instalación de las columnas debajo del fondo marino. Esto se hace mucho en Hong Kong, en muchas partes del mundo, especialmente para proyectos de puertos y donde se hacen rompeolas. Ese fue un proyecto en Hong Kong, donde ese es el aeropuerto principal de Hong Kong y se quería construir esta una instalación para el cruce fronterizo para conectar China con Hong Kong, la parte, lo que llaman mainland de China con Hong Kong. Por lo general, ellos lo que hacen es mucha, ¿cómo se llama? Reclamation, como que construyen, traen material para construir artificialmente, generar tierra artificialmente. Una de las mayores restricciones en este proyecto estaban cerca del aeropuerto, así que el equipo esos proyectos por lo general a esa profundidad, aquí creo que llegaron a 30 metros de profundidad debajo del fondo del mar. Había restricciones por el aeropuerto, así que el equipo que se tuvo que utilizar fue un equipo relativamente pequeño para poder realizar este proyecto. Si se fijan, aquí se va a utilizar bottom feed, pero se tuvo que eliminar el tanque porque esos eran otros 3-4 metros que sobresalía el equipo. Así que tenemos la tecnología y la capacidad de adaptar el equipo a las distintas problemas que se puedan presentar. En ese caso en particular, el asentamiento que se generaba, tenían que colocar aproximadamente 15 metros de relleno para poder colocar el nivel por encima del agua, pero iba a generar alrededor de 5 metros de asentamiento. En Asia, por lo general, lo que hacen es que remueven el depósito marino para colocar el agregado o el material que van a colocar para hacer la tierra artificial o la isla artificial, pero en ese caso por motivos ambientales no les permitieron remover el desecho marino, así que les tocó colocar el nuevo material encima del depósito. Eso fue principalmente por lo que se ideó el sistema. Aquí ven, esa era básicamente como
un corte de lo que pensaban hacer. Aquí estaba la plataforma donde iba a haber edificios y parqueaderos y todo eso, y aquí está la parte del terraplén. En la parte principal solamente colocaron drenes verticales. Como les dije anteriormente, aquí era un problema de consolidación, pero en esta zona era más que todo problemas de consolidación. Los drenes verticales son una solución económica para manejar ese problema. En esta parte donde tenían el talud, por la condición de los rellenos muy blandos, tenían problemas de estabilidad de ese talud. Así que por eso fue que aquí se decidió colocar las columnas de grava para ayudar al drenaje y a la consolidación, y también a proveer una mayor resistencia de estos suelos blandos para incrementar la estabilidad del talud. Aquí hay una foto de el equipo de construcción. Como les dije, no se podía utilizar el tanque a presión por los limitantes de altura que teníamos, así que la manguera estaba conectada a una bomba que venía a presión, así que la bomba estaba montada sobre una barcaza para colocar el material a presión en el fondo de la excavación de lado. Aquí hay un video que está como la velocidad es como 30 veces de lo que la velocidad real. Aquí pueden ver, teníamos dos equipos trabajando al mismo tiempo. Esa es una barcaza. Aquí se traía el agregado en barcazas. Estamos hablando de 5.000, 6.000, 10.000 toneladas que se utiliza todos los días. Aquí traían, esa es una barcaza adicional donde tenían dos excavadoras que alimentaban la grava en unas bandas para que llegara a las bombas y poder proveer la grava. O sea, eso era, pueden dar cuenta la magnitud de la configuración para hacer ese trabajo. Aquí las columnas de grava estaban llegando al orden de los 30 metros de profundidad. Bueno, aquí se veía una foto de cuando iban parte del proyecto donde ya se había hecho la parte de la isla. Ese es otro proyecto en alta mar que se realizó hace un par de años en el Medio Oriente, donde también iba a ser un rompeolas para proteger unos edificios, algo que tenían en esa zona. Era algo como militar o algo así por el estilo. No tengo muchos detalles de lo que estaban haciendo, pero en ese caso se quería construir un rompeolas. Era una longitud, no sé, 500, 600 metros. También lo que querían hacer era reforzar el fondo marino, que era blando, para poder colocar los materiales y evitar que hubiera una falla en el fondo. Pero utilizar uno o dos equipos era un proceso muy lento. Entonces se idearon esa barcaza. Esa barcaza tiene 3 equipos funcionando al mismo tiempo. Aquí se ve como una simulación de cómo funcionaba. Era una barcaza que tenía una abertura en la mitad. Se tenían 2 equipos en la parte exterior de la barcaza y un equipo en la mitad. La barcaza se movía en la dirección de la pantalla, así que iban colocando columnas en aquel sentido y después se movía un poco y venía en otro sentido. Entonces, eso redujo la construcción como en un 30-40% del tiempo. Aquí ven también, aquí estaban los tanques para colocar el agregado. Aquí hay una foto, aquí se ve, aquí al lado uno de los equipos, el de la mitad, y en el otro extremo. Todo esto se maneja con un equipo electrónico. Esos equipos están conectados a un computador. Básicamente el computador realiza el trabajo. O sea, uno puede, como les comenté anteriormente, utilizamos el amperaje para la construcción de la columna de grava. Se ha desarrollado un software que, dependiendo del tipo de suelo y las condiciones que se quieran alcanzar de mejoramiento, uno coloca todos esos parámetros en el equipo y el equipo prácticamente determina cómo se construyen las columnas. Aquí se dan cuenta que aquí muestra la profundidad, esa barra muestra el amperaje. A medida que uno va construyendo la columna de grava, eso sube y baja. Y aquí esas flechas básicamente le indican al operador cuándo subir el equipo, cuándo bajar. Todo eso está integrado dentro del computador. El operario prácticamente lo único que tiene que hacer es subir la palanca cuando la flecha le indica que la suba y bajar la palanca del equipo cuando le dice que la baje. Aquí hay una foto más cercana de la punta. Aquí es donde está el motor excéntrico. Esa es la tubería por donde sale el agregado.
y aquí se ve uno de los orificios por donde se coloca agua o aire o una combinación de agua y aire para ayudar a penetrar el equipo. A veces se colocan también a los lados, se colocan otros tubos más pequeños para permitir que haya un flujo de aire radial también. Columnas de grava de diámetro variable. Por lo general se hacen columnas de grava de un solo diámetro y es más que todo por los equipos que hay. O sea, usted perfora un barreno con un barreno de 50 centímetros, pues la perforación es de 50 centímetros. Pero si esto siendo un equipo, un método de reemplazo, los suelos más débiles deberían tener un reemplazo mayor para poder que funcione mejor el sistema. Con el Vibroflow se puede realizar eso, se pueden hacer columnas de diámetros diferentes. Y aquí hay una en Hong Kong, si va a ser un rompeolas. Ese es un depósito marinos, la parte superior era más blando que la parte inferior y se hizo el diseño para que en la parte superior, si van viendo aquí a medida, estas son las columnas de grava, a medida que con la profundidad se va disminuyendo el diámetro. Esto es posible con esta tecnología. El equipo permite ajustar los parámetros para que se construyan columnas más grandes en los suelos donde realmente requieren mayor reemplazo y en los suelos donde las propiedades mecánicas son mejores, pues no haya tanto reemplazo. Como les hablé, el amperaje es la función principal, por motivos de tiempo no me voy a detener mucho en eso. Aquí lo que les quería mostrar, el diseño nos mostraba que se podían hacer columnas de 80 centímetros aquí arriba y de 120. Eso es lo que muestra el diseño con 3, 4 sondeos que uno hace. Pero una vez uno empieza a construir, todos sabemos que las condiciones del suelo no son iguales en todos lados. Al final lo que hicieron fue que con la ayuda del equipo, aquí vemos el amperaje, uno le da unos parámetros al equipo para que cuando se está haciendo la construcción, el equipo sabe que tiene que llegar a determinado amperaje para determinar que la columna está bien construida. Aquí vemos que el diseño mostraba 80 y 120 y a la final por los cambios en el terreno se terminaron construyendo columnas de 1 metro aquí, 80 centímetros aquí, 1,50 en esa parte y 80 en la parte de abajo. Así que el diseño se puede ajustar en campo de acuerdo a los resultados reales, a las condiciones del suelo reales. Aquí es lo que le hablaba del control de calidad. Aquí van a ver el video, aquí yo muestro la profundidad. Aquí es lo que les decía, el equipo va mostrando una flecha que sube y baja, que es el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Aquí ven el amperaje, no muy claro, pero aquí van viendo ese amperaje, llega en ese caso como hasta los 100 amperios. Imagino que estaban trabajando en suelos cohesivos para llegar a un amperaje tan bajo, pero aquí lo que va mostrando es el amperaje, el promedio del amperaje y va haciendo un perfil de la columna. Todo eso pasa en tiempo real, todo eso el operario lo va viendo mientras va construyendo, así que le da una buena idea cómo está quedando la columna a medida que hace la construcción. Bueno, aplicaciones, pilotes y columnas de grava. ¿Por qué las columnas de grava? Son flexibles. Cuando se hace pilotes, los pilotes tienen que coincidir con las columnas, mientras que las columnas de grava no, las columnas de grava van debajo de la estructura, pero no tienen que coincidir con las columnas, entonces le da una flexibilidad. Si usted coloca un pilote en la zona equivocada, ya eso genera un rediseño. Colocar una columna de grava un par de pies fuera de donde debería ser, usted coloca otra y no ha pasado absolutamente nada. Aquí hay un ejemplo de tanques, un tanque que en cimentaciones profundas tenía que llegar a 30 metros para soportar las cargas. Con las columnas de grava solamente bajamos a 15 metros y en esta arena limpia que estaba suelta se hizo una densificación y resultamos con un sistema que fue 30-40% más barato para soportar el mismo tanque. Edificios lo mismo, edificios en pilotes, las columnas de grava solamente tuvieron que penetrar el material blando. Fíjense que esa es una roca. Las columnas de grava no tienen que penetrar roca, eso no son pilotes, eso no funciona con fricción ni punta, así que solamente se mejora el material compresible o material para mejorar las condiciones, las propiedades mecánicas
ese tipo de proyectos lo hacemos mucho en Estados Unidos, donde inicialmente la recomendación del geotecnista es pilotes. Recientemente hicimos la evaluación de un proyecto donde el costo de los pilotes eran $2 millones y miramos, tocó hacer unos cambios con el estructural y tocó trabajar con el estructural para hacer unos cambios, agregar columnas, reducir cargas y pudimos hacer columnas de grava compactada para generar una capacidad portante de 40 toneladas por metro cuadrado y el costo de las columnas de grava es una cuarta parte del costo de los pilotes. Son ahorros significativos. Estabilidad de taludes, como les mostré, si hay un talud que tiene un estrato blando que genera problemas de estabilidad, las columnas de grava solo se instalan en la zona donde tiene el problema los suelos blandos. No hay que hacer instalación a lo largo de todo el talud. Aquí un proyecto en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde querían extender un muelle de contenedores y utilizaron las columnas de grava para mejorar la resistencia al corte y poder extender el muelle. Mitigación de licuación. Hay un video de cómo funciona la licuación, como su nombre lo dice, los suelos, el término coloquial es licúan durante un sismo. ¿Qué pasa? Para que haya licuación tiene que haber tres componentes. Tiene que haber un sismo, tiene que haber suelos, arenas por lo general limpias y tiene que haber agua. Aquí vieron, se empezó a mover y el suelo pierde resistencia. A medida que se empieza a generar el temblor, el suelo pierde propiedades y se vuelve como una sopa, prácticamente se licúa. Las columnas de grava tienen, aquí hay fotos, esta foto muy famosa en terremoto en Japón, donde muchos edificios se voltearon. O sea, los edificios, ven que la estructura está bien, pero simplemente se voltearon. Básicamente las columnas de grava tienen tres efectos. En arenas, como les dije inicialmente, ayudan a densificar la matriz alrededor de las columnas de grava. Sirven también como paso drenante para que no se generen los excesos de presiones de poros, que es parte de lo que causa la licuación. Y aparte de eso, la matriz del suelo la mejora, como las columnas son mucho más rígidas, ayudan a absorber los esfuerzos cortantes del sismo. Entonces, esos son los tres factores que con las columnas de grava se logra la mitigación de la licuación. Otras aplicaciones en terraplenes. Aquí hay un terraplén para un tren donde había unas pistas existentes y se quería construir una pista adyacente. Tenían problemas en esa parte del talud y la solución fue colocar columnas de grava. Fíjense que no las colocaron debajo de toda la zona porque el problema era en esa parte del talud. Se colocaron las columnas de grava aquí para mejorar la estabilidad y aquí se colocó un muro y después se colocó los trenes, la línea del tren. Eso fue un trabajo que se hizo. Aquí están las líneas del tren. Eso fue un trabajo que se hizo mientras esa línea del tren estuvo en funcionamiento. Bueno, inspección. Bueno, se hace la columna de grava y ¿qué encuentra uno? Usted simplemente después de que hace la columna de grava hace su excavación para una zapata. Cuando llega al fondo de la zapata, eso es básicamente lo que va a haber. Va a haber unas columnas de 50 centímetros, 70 centímetros, el diámetro que haya diseñado, y ve la matriz del suelo. Aquí se ve otra foto. Básicamente eso es lo que usted ve. El tratamiento que se le da a la fundación es la misma. Usted tiene que limpiar, compactar el fondo para asegurarse que no haya materiales sueltos y después coloca su fundación normal encima de la columna de grava. Anteriormente ya hablé sobre eso. Como digo, el equipo permite ver la profundidad, el amperaje, si se utiliza aire o agua, la presión, y también tiene unos acelerómetros que permiten ver la verticalidad de las columnas. En ese caso no es como un pilote que si queda un poco inclinado tiene problemas, pero lo ideal es que esté lo mejor verticalmente posible. Todo esto se determina en tiempo real. El operador está viendo eso a medida que construye las columnas de grava, así que le permite saber si hay algún problema. Aquí también se ve, uno va colocando el número de
buckets para la grava, que le permite saber cuánta grava se colocó. Todo esto, aquí una foto, no me voy a, estoy ya muy corto de tiempo, aquí viene el operario, ya le mostré ese video anteriormente, él simplemente mueve la palanca hacia arriba, hacia abajo, cuando el equipo lo indica. Todo eso está conectado a un computador. ¿Qué hace uno con todos esos datos? Aquí está un registro típico. Aquí no es muy claro, pero aquí se ve el amperaje, la profundidad, el número de buckets de grava que se coloca. El equipo le permite uno ver entonces la profundidad a la que llegó, un perfil a lo largo de la profundidad de la grava. O sea que tiene un registro muy completo de cada elemento. Eso se genera para cada uno de los elementos que se hacen. Así que tiene un registro completo de cuál es el diámetro promedio. El equipo calcula, el software calcula un diámetro promedio. Si sus columnas tendrán que ser de 1 metro y está mostrando que son 80 centímetros, algo pasó. O sea, tiene un muy buen registro de control de calidad. Aquí ven un proyecto en Chile donde se quería hacer mitigación de licuación. En los limos donde se requería mayor mejoramiento, las columnas terminaron siendo mayores, del orden de 1 metro de diámetro, mientras que en la arena donde no se requería tanto mejoramiento fueron apenas de 80 centímetros. Aquí es otro proyecto en Chile. Como les dije, el sistema es flexible y se puede adaptar de acuerdo a las condiciones de suelo que se encuentre. Como les dije anteriormente, una cosa es la que muestran los sondeos, pero otra cosa es la que se ve en campo. Y el 99.99% de las veces las cosas que muestran los sondeos son diferentes a las que se ven en campo. Este sistema permite adaptarse, permite ser flexible y se pueden hacer cambios en el camino, mientras que con cimentaciones profundas tiene que hacer rediseños y cosas así por el estilo que cuestan mucho más dinero. Bueno, pruebas de carga, ya eso es lo último. Uno construye las columnas de grava y uno asume unos parámetros de rigidez y densificación. De la forma como se verifica en campo es haciendo una prueba de carga. Se utiliza el mismo método que se utiliza para pilotes. O sea, es como una prueba de carga para pilotes. La única diferencia es que, como les dije, eso no es un pilote, aquí no estamos interesados de la carga. Aquí lo que queremos medir es la rigidez del elemento. El ensayo, en un pilote, el ensayo como mínimo se hace a 200 veces, el 200% de la carga de diseño. Aquí solamente lo llevamos hasta el 150%. Aquí no nos interesa fallar el elemento, aquí nos interesa simplemente asegurarnos que la carga de diseño y al 50% más el diseño es adecuado. Aquí algunas formas, aquí como les mostré, aquí tenemos... Bueno, algunas veces si las cargas no son muy altas se puede utilizar la excavadora, el fondo de la excavadora como reacción. Se coloca una platina metálica del diámetro de la columna, se utiliza un gato y aquí se ven las lecturas de los deformímetros y simplemente se empieza a aplicar la carga y se va tomando las lecturas de deformación y carga. Aquí hay otra forma de hacerlo, no se la recomiendo mucho, pero pasa. Aquí para que tengan una escala de la altura de eso fue hecho en Dubái, algunos países que no se preocupan mucho por la seguridad de los trabajadores, pero pasa. Aquí pues cada uno de estos cubos son toneladas que pesan, pero algunas veces lo hacen de esa forma. Yo no recomendaría a nadie meterse debajo de aquí para tomar las lecturas de las deformaciones. Por lo general utilizan binoculares o algo para poder mirar las lecturas y no arriesgar a nadie que llegue allá abajo. Este otro proyecto en una refinería en Egipto, donde también vean la diferencia de escala. Eso es a veces un poco peligroso porque en suelos cohesivos, si se colocan estos bloques muy rápido, se puede generar una falla de fondo y todo esto puede ser, no sé si conocen el juego de Jenga, puede ser un Jenga que se cae en 2 segundos, pero el problema es que aquí puede haber pérdida de vidas humanas, así que no es recomendable, pero bueno, en algunos países lo hacen. Lo último ya, esa prueba de carga se conoce como prueba de carga rápida, se utiliza mucho en Estados Unidos y más que todo en suelos arenosos. Básicamente lo que se hace, era supuestamente un video. Oh, ok.
Bueno, no está funcionando. Eso es un peso y lo suben a diferentes. No funcionó. A diferentes. Me disculpan, terminó la presentación como a las 11 y no sé qué pasó. El peso lo dejan caer a diferentes alturas y con base en el peso de la masa y las diferentes alturas calculan. Esa era una placa de 3 metros por 3 metros, donde estábamos buscando capacidades portantes del orden de 40 toneladas por metro cuadrado. Eso aplica muy bien en suelos granulares, en suelos cohesivos. Hay que hacer unas correlaciones que las arcillas no funcionan muy bien, así que los resultados para este tipo de prueba de carga no son muy confiables. ¿Qué se hace con toda esa información? Pues básicamente, como les dije, generamos una curva de carga contra deformación, pero a diferencia de los pilotes, aquí lo que nos interesa es saber la rigidez del elemento. Lo que se busca es la pendiente de esta curva a diferentes niveles de esfuerzos para compararlo con el módulo de rigidez que se utilizó en el diseño y ver si se alcanzó los parámetros de diseño. Bueno, con eso concluyo la presentación. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, yo sé que estamos cortos de tiempo, yo voy a estar aquí. Con mucho gusto a la orden, puedo responder preguntas más adelante. Gracias. Ingeniero González, muchísimas gracias por su presentación. Y vamos a desarrollar la siguiente conferencia: estructura de costos de una empresa de construcción, a cargo del ingeniero Gilberto Sá Navia. Él es ingeniero civil de la Universidad del Cauca, con maestría en mecánica de suelos y pavimentos de la Universidad Autónoma de México, representante de Conciviles en el consorcio constructora de la represa Salvador